Carlos Delfrade está hoy aquí, periodista, escritor, diputado por Santa Fe. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Un placer poder conversar contigo este ratito. Para mí es un gustazo, un privilegio que ustedes con esta construcción comunitaria de hace tanto tiempo y ya con una identidad ganada hayan reparado en nuestro laburo. Es una gran alegría. La verdad que por eso hicimos el esfuerzo enorme de venirnos hasta acá, hasta Bahía Blanca, que no es simple, no es fácil, pero creo que es fundamental empezar a responderle a la gente que confía para que por lo menos compartamos esta herramienta extraordinaria de transformación que es la palabra. Bien, y has trabajado bastante con la palabra. Te cuento antes que este programa lo estamos grabando, y le cuento a la audiencia, es grabado, lo estamos grabando un rato antes de la charla que va a dar Carlos en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur, pero sale el lunes después de ya haber compartido el taller y esta charla. Pasó mucho tiempo de aquel pibe que creo que en el 83 leía la revista Humor y El Porteño y quedó choqueado con una nota de Eve de Bonafini. Sí. ¿Te siguen conmoviendo las mismas cosas que entonces? Creo que más. Aquello del 83 fue muy impactante porque yo me había quedado hasta la última baja en la colimba, en el servicio militar. Leyendo la primera entrevista que leí de Eve Bonafini me había dado cuenta que había sido un idiota útil, que incluso le había pedido por carta escrita a mano en aquel momento a Galtieri para que me mande a Malvinas, porque era una generación que compartía, pero un año antes, porque era clase 62 la que fue a pelear a Malvinas, y yo quería estar con los pibes, sabiendo además que íbamos al desastre, porque incluso cuando se tomó Malvinas de parte de la dictadura, yo estaba haciendo el servicio militar, la instrucción, y yo le pregunto al teniente primero, que en aquel momento nos dio la noticia, si le íbamos a disparar a los ingleses con los mismos fusiles que nosotros íbamos a tiro federal a practicar, y de los 5 tiros que tirábamos, con suerte salían 3. Me comí un baile bárbaro, el baile era cuerpo a tierra, salto run y demás, y le sirvió al tipo para decir: este tagarna, no sé bien por qué ese insulto le gustaba mucho, tendrá que ver con la sonoridad de la palabra. Este tagarna viene bien para decir que no solamente le vamos a ganar a los ingleses, sino que vamos a cruzar la cordillera de los Andes y le vamos a violar a todas las mujeres a los chilenos. Marcando el machismo patético La caraña que caracteriza al ejército argentino. Pero me acuerdo que efectivamente al otro día estábamos poniendo en las cajas de madera los fusiles de la década del 50, el fusil automático liviano, el 7.62, con los cuales claramente no había nada que hacer porque eran fusiles de la década del 50 contra armas sofisticadas que ya Estados Unidos le había dado a Inglaterra, y además con el apoyo de las informaciones satelitales la diferencia era enorme. Y a pesar de eso hubo una resistencia de casi 74 días por los pibes, no por los oficiales, que además hasta el día de hoy tienen que responder incluso por las torturas contra los pibes que realmente hicieron lo imposible, porque a ellos le venía la impronta del amor que se le contagió desde la escuela primaria sobre lo que significaba Malvinas. Por eso a mí me parece muy impactante todo eso. Y con los años, descubriendo las cosas, Galtieri terminó siendo el mayor asesino de rosarinos, y la historia se da vuelta, y lo cuento en un libro cuando escribí sobre los 30 años de Malvinas, los 40 años de Malvinas, porque en realidad Galtieri me termina llamando a mi casa por los libros que yo había escrito acusándolo de ser el principal terrorista de Estado que terminó con la vida, en el caso de Galtieri, te llama él directamente, de 169 delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en Rosario. Sí. Eso fue realmente impactante. Y era como una especie de parábola casi literaria, pero por eso la realidad es maravillosa, porque Galtieri, sin saberlo obviamente, me estaba contestando aquella carta que le escribió un pibe que con 20 años creía que era San Martín, y en realidad era otro Videla más, patético, y que además creía que Estados Unidos estaba rendido a sus pies. Y eso marca claramente el grado de
de profunda ignorancia. Uh-huh. ¿Te llama él directamente? Sí, llamó a mi casa en aquel momento, porque yo había pedido entrevistarlo después de los libros que había publicado. Uh-huh. Yo había publicado Desaparecidos, Desocupados en el 96, El Rosario de Galtieri de Fesed en el 2000, y él me llama alrededor del año 2002, 2003. Fue realmente fuerte. Lo atendió allí mi compañera de aquel entonces, que era la mamá de mis hijas. Sí. Y realmente fue impactante porque, aparte, dice, cuando escuchó la voz tan característica de Galtieri, fue muy impactante. Estamos conversando con Carlos de Frade. Vamos a hablar de tus libros, algunos mencionaste, de tu trabajo durante esta entrevista, pero voy a intentar poner un marco porque recién comentabas la sanción. Tagarna te dicen y te sancionan. Y vos venís de una vida de desobediencias y de sanciones. El marco es, recordaba, David Viñas decía, a mayor riesgo crítico, mayor riesgo de sanción. Siempre recordando a Rodolfo Walsh como figura. ¿Funcionó y funciona así en los medios en general? En la actualidad creo que es peor, porque además hay una denigración para el trabajo periodístico, con una especie de algo que nosotros en la década del 90, cuando aparecieron los multimedios, le llamamos a ese proceso la noticia obediente, en donde se hacía concentración de medios de comunicación en pocas manos, pero además el jefe de redacción tenía muy claro que no tenía que ni siquiera rozar algún empresario que era amigo del dueño de los medios de comunicación. Entonces el periodista tenía que pedir permiso para informar, la noticia obediente. Eso fue impactante, porque hasta el día de hoy sigue apareciendo, especialmente en los grandes medios de comunicación de cualquier ciudad de la Argentina. Uh-huh. Eso fue denigrando al periodismo. Pero ahora más, porque con la llegada de las nuevas tecnologías y con la posibilidad cierta y real que se termine, por ejemplo, el papel, en los diarios ya no interesa lo que se escribe, ya no interesa lo que se publica, sino que termina siendo una especie de sobra lo que se publica, porque todo el mundo le da prioridad a lo que aparece en las páginas web. Claro, un título enorme con la noticia toda incluida, muy reducida, un videíto y claro, y además el periodista absolutamente flexibilizado, porque tiene que sacar la foto, tiene que sacar el video, como vos decís, y ahí se acaba todo lo que tiene que ver con el estatuto del periodista y todo lo que tiene que ver con la dignidad como laburante. Así que yo creo que hoy están en condiciones peores. A mí particularmente sí me tocó, que me echaron de todos los grandes medios de comunicación de Rosario, incluso habiendo ganado Martín Fierro, prensarios, a publicar libros, me echaban igual. Sí. Y era impactante porque te echaban, y cuando vos, junto a tus compañeros, yo siempre tuve la suerte de ser delegado de mis compañeros, yo decía cosas con un megáfono y me contestaban por el principal canal de televisión abierta de Rosario, lo cual a mí me dio una cuestión muy interesante que me sirvió siempre para la política, para el sindicalismo, para la cuestión social. Uh-huh. Cuando vos decís la verdad, así lo digas por megáfono, por más que el otro tenga el canal abierto más importante de Bahía Blanca, le va a llegar porque es la verdad. Te escuché decir en una y la diferencia entre decir y no decir siempre es un 100%. Te escuché decir en una entrevista que en FMs, en las que estabas, empezó a darse fenómenos de audiencia justamente por decir cosas que no se decían en otros medios. Sí, fue una cosa muy linda, pero también tiene que ver con la rigurosidad en el trabajo, algo que siempre hago mención. Sí. Vos tenés que tener un cúmulo de información muy precisa, muy documentada, ir por temas diferentes, o por lo menos entrarle a los temas de un lugar diferente a lo que entran los grandes medios de comunicación, tomarlos pero darle otra lectura, o buscar siempre el porqué de las cosas. Eso es algo que ya en los medios directamente se ha olvidado. Entonces me parece que eso va generando, si lo haces bien, con una buena forma y con fondo, más temprano que tarde te van a escuchar, porque vas a hacer la diferencia. La diferencia va a ser una noticia bien hecha, una investigación bien hecha, frente a tanto chanta. Entonces, claramente, más temprano que tarde, a mí me parece que eso marca la diferencia. Y siempre hemos tenido suerte en eso. Incluso con esta misma idea llegamos a la política, y realmente lo que se va generando es que cada vez más te vota la gente, y siendo de un lugar muy chiquitito,
La verdad que estamos muy contentos. Venís trabajando un tema que se lo aborda muy mal, y después de eso vamos a hablar en general. Bueno, acá en Bahía Blanca, por ejemplo, para hablar un poco de comunicación, la fuente única suele ser la cana y punto. Un problema, sí. Claro. Pero vamos al origen en tu caso. Si no me equivoco, allá por el 98, dos curas villeros, Edgardo Montaldo y Joaquín Núñez, te dicen algo así como que la droga está matando a los pibes. Sí, a los mismos pibes que ellos los fueron viendo crecer porque iban al merendero, Claro. cuando tenían 5 años, a los 12 ahora se matan entre ellos para que en la esquina puedan vender algo de cocaína. Fue tremendo. Y a partir de ese momento no dejé nunca más el tema, hasta el día de hoy. Exacto. Y la primera pregunta es, ¿cómo discriminar fuentes, en tu caso, o en estos trabajos? Sí. Porque a medida que las publicaciones se van circulando, me imagino que hay gente que te llama, te contacta, etcétera, y vos tenés un criterio ahí para discriminar qué se publica, qué no, qué fuentes confiables, Sí. ¿no? Sí, allí claramente aparece esta cuestión del trabajo de la investigación periodística. Trato de escuchar a todos y después habrá que ver cómo hago para que eso que me dicen lo puedo comprobar. Ese es el gran trabajo que hay que hacer. Y eso o tiene algún asidero en un documento judicial o en una investigación que alguien hace que confío, o el relato es lo suficientemente fuerte para que lo escriba más allá de que pueda probarlo o no. Claro. Porque hay historias que hay que escribirlo, o por ejemplo, gente que te trae cartas que han escrito de las cárceles, gente que está presa de hace años, Sí. y es todo un documento ese, más allá de que sea verdad o no verdad, hay que publicarlo porque expresa una realidad desde un lugar que generalmente no aparece. Entonces, ahí los criterios, más que la rigurosidad, tiene que ver con la multiplicidad de voces y siempre ver si hay algo que pueda hacer que el oyente, el televidente o el lector descubra que la realidad se presenta de una manera distinta. A mí me obsesiona esa idea de que siempre hay que sorprender al lector. Eso que decía Roberto Bar de darle un uppercut en la mandíbula al lector, yo estoy convencido de eso. Yo siempre le hablo, mañana, mejor dicho, cuando se haga el curso, voy a hablar de sed. Sorpresa, emoción, denuncia. Vos tenés que tener sed y generar sed. Sorpresa, emoción, denuncia. En periodismo radial, en periodismo televisivo, en streaming, en lo que sea, con el en lenguaje Instagram, que en lo que claro. sea. Sorpresa, emoción, denuncia. Ahora, para eso, precisión, rigurosidad y siempre saber que los temas reales del ser humano terminan confluyendo las 3 fuerzas existenciales más poderosas que tenemos: el amor, la muerte y el poder. Si alguno de los 3 no está, el trabajo terminará siendo superficial. Estamos conversando con Carlos del Frade. Y hablando de tu obra, hay muchos libros publicados, algunos se pueden descargar de algunos lugares. Después vamos a poner en el detalle de la nota cómo llegar a tu obra. Ahora, pensando en tal vez algún estudiante de periodismo, alguien que se acerque ahora, en estos días, a tu trabajo, puede ser que podemos recomendar Ciudad Blanca, Crónica Negra como punto de partida, como punto de entrada a tu obra publicada. ¿O qué dirías hoy? Hoy, tal vez por la significación del tema, sí puede ser la más llamativa, pero yo creo que el fútbol es un gran llamador popular y me parece que por ahí eso puede ser algo que políticamente sea una comunicación que llegue a mucha más gente. Yo siempre soy de la idea de que hay que llegar a los oídos que nunca nos escuchan y que nos miren los ojos que nunca nos ven, porque si no nos quedamos en la capilla en la cual nos sentimos cómodos. Claro. Entonces me parece que los temas populares, mirándolo de otro punto de vista, son interesantes. Lo del fútbol puede ser un buen ingreso, lo del narcotráfico tiene que ver con el presente y puede ser que mucha gente se enganche por eso. Pero después también la ecología, entonces ahí hay muchos libros. El primero que me publican en Buenos Aires es Ecología y Reconversión Industrial en el Gran Rosario, eso de 1988. Eso también puede ser interesante. Historia Social del Paraná. Son todos libros en donde hablo de cómo la política y la economía va alterando el ambiente en los últimos 70 años de historia en la provincia de Santa Fe y alguna parte de la Argentina. Eso me parece que son libros interesantes.
La historia ocupa... La iglesia también, lo de la iglesia Sí. también, hay pocos que nos hemos dedicado a hablar de la historia cierto. política de la iglesia. La historia, hablando de la historia, ocupó en algún momento de tu juventud mucha lectura, pero ocupa un lugar en tu, como tu prisma, digamos, ¿no? De la mirada de Sí. la historia argentina, latinoamericana Sí, en general. ¿Qué podés contarnos de eso? porque estoy convencido que nunca la historia habla del pasado. El pasado es una excusa siempre para exhibir el presente, por eso cada presidente de la nación asume con un discurso histórico, con una manera de leer ese discurso. Porque argumenta en función de que ese fantasma que invoca de hace 200 años, le sirve para el presente. Desde Alfonsín a Milei, desde el 83 hasta acá, te vas a encontrar con eso. Entonces la historia siempre sirve para pensar en función de lo que pasó socialmente. Entonces, por ejemplo, en estos días se están cumpliendo 55 años del primer Rosariazo, y en ese primer Rosariazo mataron a un pibe de 15 años, que era aprendiz de un obrero metalúrgico. 100.000 personas se movilizaron en Rosario porque mataron a ese pibe de 15 años. 100.000 personas que decían con los pibes no. Ahora se está pidiendo que a los pibes de 2 años lo metan en cana. Hay un viraje, una campana que se da vuelta de manera brutal, que nos tiene que hacer plantear las cosas. Entonces la historia sirve para eso. Cuando Mariano Moreno y Manuel Belgrano redactan la plataforma política de la Revolución de Mayo, que es el plan de operaciones, Moreno y Belgrano dice que para generar la felicidad del pueblo hay que descontentar, este es el verbo que usan, hay que descontentar a las grandes riquezas que acumuladas son como el agua estancada que pudren a los demás sectores sociales. Es maravillosa la definición de Belgrano y Moreno en el inicio del sueño colectivo inconcluso que es la Argentina. Y dicen, hoy hay 800.000 personas que están sumergidas frente a 5.000 mineros que hacen esto. Es impresionante esa cifra. Entonces yo siempre hago el relato de eso y lo comparo con la actualidad. Y cuando lo comparás con la actualidad, te encontrás que el impuesto a la riqueza que por única vez se cobró en la Argentina llegó a 10.000 personas. O sea, en 224 años, la riqueza en la Argentina se acumuló solamente en el doble de la gente, mientras la población saltó de 150.000 a 43 millones. Mirá qué pedazo de señal te da esa historia y cómo la concentración de riqueza se hace cada vez más feroz, y por eso cada vez es más difícil que la felicidad sea del pueblo, porque termina siendo la acumulada como el agua estancada en pocas manos. Y siempre hay corrientes en la historia con distintos nombres, depende cómo el pueblo haya articulado, van en esa pelea. En el libro nuevo que estamos por presentar el miércoles que viene, hago una historia de 30 hechos de los pueblos originarios, que lo cuenta originalmente Carlos Martínez Arazola en su libro Nuestros paisanos los indios, que está absolutamente obturada la historia de las luchas de los pueblos originarios en las escuelas primarias, secundarias, ni hablemos en la universidad. Ahora, todo eso nos va dando la idea de que no solamente nos están saqueando económicamente, sino que nos están saqueando en la cabeza y nuestra identidad. Cuando a vos te van robando del lugar de donde sos, el día del arquero te vas a enamorar para defender ese lugar. Uno solamente puede defender lo que ama, y para defender lo que ama lo tiene que conocer. Ahora, si hay una sistemática falsificación de la historia y que no te cuento todo, ¿de qué te vas a enamorar? Vas a creer que la Argentina solamente es si Messi da la vuelta olímpica. Y ahí es donde entra con enorme facilidad el saqueo que estamos sufriendo en la actualidad. Estamos con Carlos del Frade. En ese sentido, última pregunta de este bloque para cerrar este tema y después ir a otros. Hay algunos elementos de la actualidad que se señalan como novedades, por caso la pobreza estructural que algunos están descubriendo hoy. Sin embargo, uno mira relaciones como la que vos hacés en desaparecido, desocupado, y uno se pregunta, ¿son novedades estas las que Milei puede ser una novedad? Pero la descomposición social y ese esquema que tiene este país
una parte del país que está caído del mapa. No es una novedad, ¿no? No, por esto mismo que decían Moreno y Belgrano, porque el privilegio en la Argentina, que es la concentración y la extranjerización de riqueza, la concentración y extranjerización de tierra, la concentración y extranjerización de la cabeza, hace que claramente la desigualdad se vaya profundizando ya no solamente en términos económicos, sino también culturales, educativos, e incluso en algo que dice un filósofo español que a mí me apasiona, que lo descubrí hace poquito, se llama Daniel Innerarity, que él habla de una pésima distribución del futuro. Distribución del futuro. Entonces, como hay una pésima distribución del futuro, cada vez hay más suicidios. Y eso está pasando en las principales provincias de la Argentina y seguramente está pasando acá. Eso es terrible, porque cuando vos no tenés futuro, no estás completo, estás mutilado como ser humano. Imagínate lo que sería que vos no tenés la posibilidad de que mañana pueda ser distinto. Bueno, hay gente que no lo tiene. Y como no tiene eso, vive con odio en el presente. Eso también explica muchas cosas de la política, explica quién expresa mejor ese odio termina siendo el más votado, Milei. Esto pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, pasa en Italia, pasa en Polonia, pasa en Hungría. Ahora se van a elegir 27 legislaturas diferentes del 1 al 10 de junio en Europa y el avance de este fascismo tiene que ver con eso. Así que me parece que no nos queda otra que trabajar hasta el último día de nuestra vida para recuperar todo aquello que creímos alguna vez que era eterno y no lo fue. No es eterno la conciencia de la memoria, no es eterna, termina siendo una cuestión de minorías. Y reconocer eso es muy bravo, pero hay que reconocerlo, porque si no, le vamos a errar una vez más. Creíamos que la realidad era una, la que nosotros imaginábamos, y la realidad fue para otro lado porque era otra. Estamos con Carlos Delfrade en El Mal Mejor. Segundo bloque de El Mal Mejor. ¿Qué pasó acá en el estudio? Dicen ustedes, de golpe estaban frente a frente y ahora uno está en una ciudad y otro está en otra. Bueno, pasó que afortunadamente, pese a la falta de prensa a veces, los movimientos populares tienen mucha actividad. Y Carlos Delfrade, que nos acompañó en el primer bloque, en lo que grabamos el día viernes, fue consultado, si no me equivoco, por un sindicato docente o una federación y no pudimos grabar el segundo bloque porque luego se dio la charla en la Casa de la Cultura, una charla con mucha participación y con repercusión, y el sábado por la mañana hubo un taller que nos dejó con mucho entusiasmo a quienes participamos, ligado a la cuestión del periodismo y del periodismo de investigación. Así que después de todo lo que lo hicimos trabajar y que él muy generosamente nos ofreció su tiempo, su inteligencia, su sensibilidad, le dijimos, ¿te parece que cerremos aquello que quedó inconcluso, aunque sea de manera virtual? Y nos dijo que sí. Carlos Delfrade, muchas gracias por retomar esta conversación con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gustazo, Astor, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, quería contarte que lo habrás percibido, pero que el impacto que tuvo tanto la charla como el taller para comunicadores, militantes que se acercaron fue muy interesante, tanto de punto de vista técnico como de punto de vista de algo que, y acaba una pregunta para abrir este segundo bloque, de algo que hace falta para moverse en cualquier cosa, que es el entusiasmo. Sí, a mí me parece que es fundamental salir de una especie de tristeza existencial que nos ha sumido el triunfo de Milei, porque me parece que justamente desde allí no se construye nada, y me parece que es fundamental esta idea de retomar el rol histórico de cada uno y de cada una de las personas que sostenemos que la Argentina tiene sentido, que tiene sentido las creencias que alguna vez nos enamoraron de la política, de la historia, de todo aquello que hace que nos sintamos formar parte de un pueblo, de algo colectivo, que es justamente lo que quieren arrancarnos definitivamente. Por eso me parece que sí, el entusiasmo es una energía básica, vital, para estas tres actividades que están totalmente cercanas, como son la política, la educación y el periodismo.
En el primer bloque, te vuelvo a poner en contexto, habíamos hablado algo de tu trayectoria, de lo que te motivó a escribir, algo de tu trabajo y empezábamos a hablar del tema narcotráfico. Quiero retomar acerca del narcotráfico un aspecto en particular que muchas veces no está en primera plana. Para que el dinero del narcotráfico circule, alguien lo tiene que mover. ¿Qué lugar tiene el mundo bancario, el sistema financiero, en materia de lavado y circulación de recursos de narcotráfico? El sistema bancario hoy está moviendo en todo el mundo y también dentro del mundo, obviamente, de la Argentina, el 30% del sistema financiero está vinculado con el narcotráfico y con otros tipos de delitos, pero fundamentalmente el narcotráfico, con lo cual, imprescindiblemente, ahí lo que queda claro es que para el capitalismo es fundamental el desarrollo del narcotráfico, porque además es básico para la estructura financiera de cualquier país del mundo. Por eso cuando se dice que se ataca el narcotráfico, en realidad lo único que se llega a percibir que lo que se ataca son los eslabones inferiores de la cadena de comercialización del narcotráfico y que siempre quedan invictos, intocables, todos aquellos lazos superiores, esos eslabones superiores de la cadena de comercialización, que son los que en definitiva motivan, movilizan ese flujo de dinero que está en los bancos. Uh-huh. Y no hay mucha investigación o posibilidades de fiscalización, refiriéndome a unidades de investigación especializada del Poder Judicial, ¿no? Al respecto aún. Es muy difícil encontrar eso. La Argentina, más allá de esta dificultad real y concreta, lo que se sabe que del año 1991 estamos en lo que se llama el GAFI, que es un sistema para supuestamente denunciar actividades financieras ilegales, pero más allá de las implicancias que supone estar en este organismo internacional, la Argentina tiene una reducidísima cantidad de causas que terminaron en procesamiento y en cárceles con gente vinculada al lavado de dinero del narcotráfico. De por sí, el lavado de dinero son muy pocas, no llegan ni siquiera a 20 en toda esta historia de más de 30 años, y ligadas a causa de lavado de dinero por narcotráfico que estén presos, yo no creo que superen las 5 en todo el país en estos 30 años. Así que claramente, más allá de las agencias, de todo aquello que se menciona y que incluso forma parte del discurso oficial del actual gobierno nacional, eso está muy lejos de la realidad. Uh-huh. En uno de tus libros que hemos citado aquí, Ciudad Blanca, Crónica Negra, voy a leer un breve fragmento, si me permitís, introducís el siguiente testimonio. Voy a vivir hasta los 21 años, nada más, eso lo tengo claro. Mi vida pasa por un par de buenas llantas, tener cargada la tarjeta del celular y poco más. Lo único que te pido es que si me decís algo, cumplilo, dice el pibe que no llega a 17 años y es de un barrio explotado de los arrabales rosarinos. Mientras los grandes medios de comunicación y las redes sociales afirman que la expectativa de vida llega hasta pasados los 70 años, ese avance científico no llega a muchas pibas y muchos pibes de estas regiones. ¿Por qué traigo esto? En el imaginario, y cuando no se difunde e investiga bien, hay una suerte de fantasía respecto al narcotráfico que tiene que ver con los grandes carteles o cuestiones que hemos visto en películas. Sin embargo, y acá va la pregunta, narcotráfico es, en rigor, sinónimo de destrucción del tejido social, ¿no? En realidad el narcotráfico es un negocio ilegal del capitalismo y lo que destruye en realidad el tejido social es mucho más que el narcotráfico y tiene que ver con la concentración de riquezas en pocas manos, que termina siendo un panorama mucho más amplio, porque la palabra riqueza no solamente tiene que ver con lo económico, sino también tiene que ver con lo cultural, con lo psicológico, con la noción humana del futuro. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que destruye todo eso. Los otros negocios que son absolutamente ilegales y que tienen consecuencias feroces en la vida de las pibas y de los pibes, como es el narcotráfico, porque generalmente es manejado por bandas narcopoliciales barriales, y eso es lo que termina generando la sangre derramada en los barrios de las ciudades y después el dinero fluyendo en el centro de la ciudad. Lo que destruye el tejido social, insisto, es la concentración de riquezas en pocas manos.
Ujú. Hablando del tema niñez, y ahora vamos, la pregunta que sigue va a la construcción política de la cual formás parte y que hoy te tiene como diputado. Pero antes de eso, hablando de la niñez, ¿cuánto está en serio la agenda de la niñez en la agenda de los partidos políticos en Argentina? Se habla mucho de la cuestión de la niñez, aparece en todos los discursos políticos, especialmente de los ministerios de desarrollo social, de educación, de salud. Te vas a encontrar siempre que la palabra niñez está palpitando en el decir de la política oficial de cualquier gobierno provincial, incluso municipal, pero mucho menos en el gobierno nacional en la actualidad. Pero igualmente, el problema grande no está en lo que se, no en la verdadera estatura que le da la política a las cosas, que es el tamaño del número del presupuesto. Yo siempre digo que hay que mirar el número del presupuesto para el verso de la política, porque la verdadera realidad de los números del presupuesto son los que marcan la verdadera dimensión que la política le da a los temas. Entonces siempre niñez tiene una partida muy reducida, cual después dibujan diciendo que a eso hay que acompañar todo lo que se aporta o se mete en el presupuesto en salud, educación, como recién decíamos, pero después nos damos cuenta que los más empobrecidos terminan siendo los pibes y las pibas, y eso es la inversión de campana de aquello que alguna vez creímos, que en la Argentina los únicos privilegiados eran los pibes, y después resulta que hoy los primeros perjudicados son los pibes, y esa es una inversión de campana que nos muestra hasta dónde efectivamente la realidad existencial de la Argentina ha cambiado mucho. Es interesante esto que planteas de los presupuestos, porque muchas veces los discursos pueden ser grandilocuentes, pero uno después le dice, bueno, y esto, yendo a los bifes, ¿con qué se come? Y mostrarme a ver cómo se va a traducir la política en términos de recursos, porque si no, no hay política, digamos. Claro, es ahí en donde está la cuestión. Nosotros siempre, en los 9 años que llevamos en la legislatura de la provincia de Santa Fe, siempre votamos en contra de los presupuestos por estos números que terminan resultando anoréxicos frente a la realidad social. Carlos es Carlos del Frade. Vamos ahora a darle un espacio al tema de la construcción política. Muchas veces aparece la indignación en la ciudadanía en general, en los oficios en particular, en el periodismo, al ver todo esto que hemos narrado, es decir, el deterioro de una sociedad. Y después está la pregunta de qué hacer y ese pasito hacia la participación en el contexto en el que uno se desenvuelva con las posibilidades concretas que uno tenga. Me gustaría que puedas contarle a la audiencia acerca del inicio y desarrollo de la experiencia política de la cual venís participando. Nosotros nos metimos en política cuando Pino Solanas creó Proyecto Sur, allá por el año 2007, nos pidió que lo acompañáramos para diputado nacional. Me acuerdo que nosotros en ese caso sacamos el doble de votos que Pino, y entonces allí nos entusiasmamos para ver si podíamos hacer realidad que eso que se llamara Proyecto Sur después tuviera una primera banca, una primera experiencia en la legislatura, la primera experiencia de izquierda de verdad en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y eso se dio en el año 2015, siendo primero Proyecto Sur, después Frente Social y Popular, y hoy Frente Amplio por la Soberanía, que es un espacio muy interesante de casi 10 organizaciones sociales y políticas que vienen de distintas experiencias, del radicalismo, del peronismo, de distintas izquierdas, de movimientos sociales, ecologistas, barriales, y eso se ha generado una cuarta fuerza política muy importante en la provincia, que ha tenido en el 2015 al 2019 2 diputados, 2 más, y ya con incorporación en aquel momento de la querida muchachada de Ciudad Futura, que hasta hace poquito estuvo disputando nada menos que la Intendencia de Rosario, y ahora sumamos 3 diputados en este bloque que había empezado con aquella experiencia en el 2015. Así que nos resulta muy interesante porque todos aquellos sectores que se van decepcionando del increíble viaje a la derecha que han tenido sectores del peronismo, del radicalismo, del socialismo, incluso en la provincia de Santa Fe, están viendo en todo nuestro laburo una posibilidad de expresión política
muy interesante que ojalá en algún momento se convierta en gobierno, porque si hay algo que queda claro es que más allá de lo que diga el presidente que estamos en un país de zurdos, los zurdos jamás gobernamos la Argentina, así que es posible que en algún momento veamos eso justamente como consecuencia de este feroz y cruel saqueo al cual está sometiendo el gobierno de Milei a las grandes mayorías argentinas. Respecto a esto que decís de un país de zurdos, hay muchas veces marcas que van quedando respecto de la percepción general. Esto es, si por ejemplo un pibe o una piba nacen en la política en determinado momento, dicen, bueno, si esto es el progresismo, si esto es la izquierda, que en la vida real se vive con mucha desigualdad, entonces estoy en contra de la izquierda. O si la izquierda es sectaria, entonces estoy en contra de la izquierda. Entiendo que tu propuesta, la propuesta del colectivo, tiene que ver con una izquierda, en tanto una postura anticapitalista, pero popular, ¿no? ¿Cómo definirías esa perspectiva? Es una definición que tiene que ver con unas viejas escuelas de lo que significa la historia política en Argentina y especialmente la construcción del discurso histórico. Nosotros nos definimos como una izquierda nacional, que no rechaza para nada las experiencias populares de nuestro pueblo, del radicalismo al peronismo y con diferentes cuestiones de izquierda. Y además muy amplias y muy concretas porque en la provincia de Santa Fe es justamente lo que se da la característica de que al representar nosotros la izquierda, por ejemplo, las compañeras y los compañeros del FIP no tengan representación ni en el Consejo Municipal de las principales ciudades, ni en la legislatura provincial, ni tampoco en el Congreso de la Nación, justamente porque ocupamos nosotros ese espacio. Claro. Que es un espacio, insisto, de izquierda nacional, muy, pero muy vinculado a la historia latinoamericana, muy vinculado a la historia, en este caso, de la provincia de Santa Fe, y eso nos da una característica totalmente diferente que a veces es muy difícil encontrar como referencia en otras provincias, pero nuestra definición es esa, izquierda nacional, amplia, en el concepto de que estamos luchando en contra de todos los factores de dependencia y al mismo tiempo luchamos contra la explotación del capitalismo en lo cercano, en todo el mundo laboral y también en el mundo informal del trabajo. ¿Qué cosas cambiaron de tu percepción desde la mirada del periodista que denuncia a ejercer la diputación? Me refiero al vínculo con la población, de lo que se observan de los poderes, de lo que se observa de la organización popular, bueno, en general. No, en realidad cambió muy poco porque yo siempre digo que las tres actividades son hermanas, el periodismo, la educación y la política, siempre se necesita escuchar bien para contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo, como decía Rodolfo Walsh, y se necesita precisión, dato real, concreto, y eso es lo que venimos haciendo desde el periodismo de investigación. Así que la relación nuestra con la gente no ha cambiado, lo que sí se ha modificado en todo caso, la necesidad que uno hace, a pesar de que sufrimos muchísimo la censura. Perdón, dentro Carlos, de la legislatura y afuera de la legislatura por los grandes medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, como son los canales abiertos, los grandes diarios de las dos ciudades más importantes como Rosario y Santa Fe. Se cortó un cachito, decías que lo que ha cambiado, deduzco por el final, es la relación con los medios. La visibilidad, más que nada la visibilidad, porque es muy grande a pesar, insisto, de la censura que siguen aplicando los medios a todo lo que nosotros hacemos. Por ahí decías el sábado, los periodistas somos trabajadores. ¿Cuál es tu mirada respecto del periodismo y su capacidad de organización gremial? Creo que los pibes que hacen periodismo, que estudian periodismo, se les mete muy en la cabeza que van a ser estrellas o que van a ser profesionales diferentes y por lo tanto están por afuera de la concepción de la conciencia gremial y de la conciencia política. Creo que eso es un error, es muy difícil desaprender eso, por eso siempre hay una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores de prensa que trabajan en negro, que el único ingreso que tienen es porque venden publicidad y eso se da en todas las provincias argentinas. Hay que trabajar mucho en la formación de la conciencia política y gremial de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, pero eso empieza en los lugares de educación, en los institutos, en las facultades, en las escuelas,
es allí en donde hay que trabajar sobre eso. Tiene mucho que ver también sobre que mucha docencia en comunicación social no tiene la más pálida idea de lo que significa el trabajo periodístico. Claro, hay una decisión ahí entre la práctica y lo que se dice. Sí, sí, no, y además la propia experiencia, eso del trabajo universitario está muy bien, pero hay que Mm, ser periodista, es otra cosa, es una mm. historia que está mucho más allá de las aulas de una universidad. Claro, claro. Vos sos un hombre lector. Me gustaría aprovechar la oportunidad para la famosa pregunta de los 3 libros, pero me parece que en este caso tiene sentido. No sé si 3, 2 o 1, lo que vos quieras, pero es para alguien que se quiera acercar al periodismo hoy y va y te pregunta, ¿qué puedo empezar a leer? ¿Qué recomendarías, más allá de que cada experiencia es individual, ¿no? A mí me gustaría mucho que lean aquellos libros que nos han conmovido y que tienen que ver con la cuestión periodística. Cualquier libro de recopilación de notas de Osvaldo Soriano va a ser fascinante para Mm, cualquier lector, para cualquier lectora. Así que me parece que eso sería muy lindo. Después, libros como El Palacio y la Calle mm, de Miguel Bonazo también es un libro fantástico. Cualquier crónica que se haga en este sentido me parece muy bien. Y después están los clásicos, de los cuales evidentemente siempre hay que estar, desde Política Británica en el Río de la Plata, a la Patagonia Rebelde de Walter Bayer, hasta todo lo que tiene que ver con Rodolfo Walsh, son libros maravillosos. Y después incluso un libro de un periodista convertido en uno de los escritores más extraordinarios de lengua castellana, como es Gabriel García Márquez, el que ujú. lee Cien años de soledad, no sale igual cuando termina la última página. Así que me parece que esos son libros maravillosos que hay que aconsejar, como también todo lo que está escribiendo Leila Guerriero, que realmente me parece que Sí. es una fantástica crónica. Mm. En el taller señalabas el deterioro de la capacidad de uso del lenguaje en términos de la cantidad de palabras que nuestro pueblo usa en la actualidad y de las que usaba anteriormente, cosa que yo comparto plenamente porque supone que uno piensa con el lenguaje y cuanto más rico sea su bagaje, mejor. Hay una asociación que hacen a veces desde utilizando la vieja palabra, las oligarquías de pobreza como sinónimo de falta de cultura. Y esto no tiene por qué ser necesariamente así. Más bien lo contrario. La pregunta es, ¿qué importancia tiene la lectura de más allá de la no ficción, de las crónicas y demás, la lectura en general para alguien que se quiere dedicar a trabajar, en este caso, como en nuestro caso, con la palabra, ¿no? Es básico, sin lectura no hay profundidad, no hay rebote de aquello que aparece en la realidad. Si tenés una lectura mínima, vas a ser un trabajador o una trabajadora de prensa absolutamente limitado. Por lo tanto, es mucho mejor siempre leer mucho. El que no lee mucho va a ser un periodista mediocre. O en todo caso puede tener mucho dinero porque diga siempre que sí y termine repitiendo lo que le digan que tiene que decir. Ahora eso es muy triste como existencia, muy pobre como existencia. Hmm. Claro, en última instancia todo se reduce más allá del trabajo al plan existencial que uno tenga, ¿no? Para decirlo, como uno quiera vivir. Eh, Así es. estás por presentar un libro este miércoles, si no me equivoco. ¿De qué va? Este miércoles se llama Deudas y Saqueos, con excusa de los 200 años del empréstito de la Baring Brothers. Hablamos de que hay otras deudas, hay otros saqueos que están más allá de lo económico y tiene que ver con esto. El saqueo cultural, el saqueo de la historia de los pueblos originarios que nunca nos contaron, el saqueo de las palabras a las que le modificaron el sentido, las palabras que vienen especialmente de la lengua africana del Kimbundú, que es una lengua que usaban los esclavos que llegaron aquí, y es realmente hermoso ver cómo se le modificó el sentido, también todo lo que tiene que ver con el ecocidio de la forestal, absolutamente verificable en la matriz hoy de explotación de los bienes comunes que tiene toda la geografía de la Argentina. Es un libro que está pensado para la militancia, para los trabajadores de la educación, está muy pensado para eso, para desarrollar en las escuelas secundarias, Ujú. y que por supuesto va de Rivadavia a Milei y habla de todos estos temas que estábamos charlando. Última pregunta, ¿qué te queda de la visita a la ciudad de Bahía Blanca? Una gran alegría porque la verdad que me sentí útil, como que ese es mi lugar en el mundo.
hemos aprendido mucho y también recogido mucho entusiasmo. Muchas gracias, Carlos, por todo lo que hiciste en Bahía y también por otorgarnos este rato de tiempo para concluir la entrevista inconclusa. Abrazo enorme. Un privilegio para mí, un abrazo grande y ojalá que nos volvamos a encontrar. Chao, gente, gracias por todo. Carlos del Frade es a quien acaban de escuchar, es periodista, es escritor y es diputado provincial. Hemos en este ratito para ustedes querido recomponer esa charla que se había interrumpido. A mí me pareció muy bueno que se interrumpiera esa charla porque tiene que ver con la actividad de un dirigente popular, algo que estamos bastante desacostumbrados a ver en las legislaturas. Alguien que estudia, que recorre, que trabaja y sobre todo que pone el cuerpo. Alguien que pone el cuerpo. Lo mismo que intenta hacer este programa, El Mal Mejor. Nos vemos, nos escuchamos mañana.